Mi hermana me despidió de la funeraria familiar por mensaje de texto. Ahora duerme en su coche porque olvidó que el edificio es mío. Sostenía el teléfono en la mano, releyendo el mensaje de mi hermana Valeria por 10ª vez. A partir de mañana, tus servicios ya no son requeridos en Osorio y Sons. Deja tus llaves en recepción. Afuera, en el aparcamiento, la veía a través del cristal de la oficina. Reía con un cliente, señalando el catálogo de ataúdes más caro. Acababa de despedir a su único hermano, el único embalsamador con licencia del negocio, y lo había hecho con la misma frialdad con la que se pide una pizza. Lo que ella no sabía es que no me estaba despidiendo de mi trabajo. Me estaba dando las llaves de su destrucción. El olor a lirios y a desinfectante es el perfume de mi infancia. Crecí en los pasillos de Funeraria Osorio y Hijos, un lugar que para otros era sinónimo de tristeza, pero para mí era el legado de mi abuelo y mi padre. No veíamos la muerte como un negocio, sino como un servicio. Un último acto de dignidad para los que se iban y un primer paso de consuelo para los que se quedaban. Mi padre, un hombre de manos callosas y corazón blando, me enseñó el arte del embalsamamiento. No era un trabajo técnico para él, era una forma de devolverle la paz a un rostro marcado por la enfermedad o el dolor. Devolvemos a las familias un recuerdo, no una herida, solía decir. Yo absorbí esa filosofía. Me convertí en un artesano del descanso final, obtuve mi licencia y me hice cargo del laboratorio, el corazón silencioso de la funeraria. Valeria, 2 años mayor que yo, nunca tuvo estómago para esa parte. Ella era todo números, marketing y apretones de manos. Tenía una ambición que a mi padre le preocupaba en secreto. Tiene el cerebro de un tiburón, me dijo una vez, pero a veces olvida que no estamos en el océano. Cuando nuestro padre murió hace 5 años, el testamento fue simple, el negocio se dividía en un 50/50 entre nosotros. Yo gestionaría las operaciones mortuorias, ella la administración y las finanzas. Parecía un equilibrio perfecto. Pero el equilibrio requiere respeto mutuo, y Valeria solo se respetaba a sí misma. Los cambios fueron sutiles al principio. Empezó a introducir paquetes premium. Familias destrozadas por el dolor eran sutilmente empujadas a elegir urnas de caoba importada en lugar de las de roble local o arreglos florales extravagantes que duplicaban el coste. Cuando se lo comenté, me despachó con una sonrisa condescendiente. Se llama hacer negocios, hermanito. Papá dirigía una organización benéfica. Yo dirijo una empresa. Luego vino el trato a nuestra madre. Valeria la convenció para que se retirara de la junta directiva, pintándolo como un merecido descanso. En realidad, la apartó para tener control total. Mi madre, una mujer buena y confiada, firmó los papeles sin dudar. De la noche a la mañana, Valeria se autoproclamó presidenta y CEO. Él y Hijos de nuestro letrero empezó a sentirse como una mentira. Yo era el último vestigio del viejo mundo de mi padre, y para ella, yo era un obstáculo. Cuestionaba las facturas infladas a los proveedores, me negaba a usar fluidos de embalsamamiento más baratos pero menos efectivos que ella compraba para recortar gastos. Cada vez que una familia me agradecía personalmente, con lágrimas en los ojos, por cómo se veía su ser querido en el velatorio, veía un destello de veneno en la mirada de Valeria. Yo era la prueba viviente de que el alma del negocio no estaba en su oficina de caoba, sino en mi laboratorio de acero inoxidable. La gota que colmó el vaso fue el caso de los Mendoza. Una familia humilde del barrio que había perdido a su hijo adolescente en un accidente de moto. Conocía a esa familia de toda la vida. Mi padre les habría ofrecido nuestros servicios casi al costo. Valeria les presentó un presupuesto que era más de lo que ganaban en un año. Cuando me enteré, fui directamente a su oficina. Esto es una extorsión, Valeria. No podemos hacerles esto. Ella ni siquiera levantó la vista de su portátil. El dolor no paga las facturas. Si no pueden permitírselo, hay opciones más baratas en el centro. Nuestro padre se revolvería en su tumba. Esa vez sí me miró. Sus ojos eran 2 esquirlas de hielo. Papá está muerto. Y su forma de hacer negocios también. O te alineas, o te apartas. Esa misma tarde recibí el mensaje de texto. Y mientras estaba de pie, mirando a la mujer que compartía mi sangre tratarme como basura, una conversación con mi padre de hacía 15 años volvió a mi mente con una claridad cristalina. Estábamos en el porche, yo tenía 19 años. Me entregó una carpeta gruesa. Firma aquí, me dijo. Eran los títulos de propiedad del terreno sobre el que se asentaba la funeraria. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a los dos?, le pregunté. Él suspiró, mirando el edificio que su propio padre había construido. Porque este negocio, Mateo, es más que el edificio. Es la tierra. La tierra permanece. Valeria ama el dinero, y el dinero es volátil.
Tú amas el trabajo y el trabajo está atado a este lugar. Tú eres el ancla de esta familia. Si alguna vez las cosas se tuercen, si el negocio pierde su alma, tú eres el que tiene el poder de restaurarla. No lo olvides nunca. Valeria, en su arrogancia y su prisa por revisar las cuentas bancarias y los activos de la empresa, nunca se molestó en revisar los registros de la propiedad del condado. Asumió que el edificio y el terreno eran parte de la LLC que heredamos. Un error garrafal. Un error que estaba a punto de costarle todo. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino por una fría y metódica planificación. Al día siguiente, en lugar de ir a rogar por mi trabajo, fui a ver a un abogado especializado en bienes raíces. El abogado, un hombre mayor con gafas de media luna, leyó los documentos que me dio mi padre con una ceja levantada. Bueno, esto es bastante claro, dijo, quitándose las gafas. Usted es el único propietario del terreno. La empresa, Osorio & Sons LLC, ha estado operando en su propiedad basándose en un acuerdo implícito de buena fe, probablemente verbal, con el propietario anterior, su padre, y continuado con usted. Exacto, respondí. Y mi buena fe se ha agotado. El plan era brutalmente simple. No iba a demandarla. No iba a pelear por mi puesto. Iba a quitarle el suelo de debajo de los pies. Literalmente. Redactamos 2 documentos. El primero era una notificación formal de cese de contrato de arrendamiento verbal, dándole 30 días para desalojar la propiedad. El segundo, y más inmediato, era una carta al ayuntamiento y a la Junta Estatal de Servicios Funerarios. En ella, como propietario del terreno, revocaba formalmente el permiso de uso de suelo para operaciones mortuorias, citando un cambio de intención en el uso de la propiedad. Esto la paralizará de inmediato, advirtió el abogado. La Junta Estatal suspenderá su licencia de operaciones en esa ubicación en cuanto reciban esto. No podrán realizar un solo velatorio, y mucho menos un embalsamamiento, hasta que resuelvan la situación del terreno. Lo cual no pueden hacer, porque el terreno es suyo. Perfecto, dije sin dudar. Enviamos los documentos por correo certificado esa misma tarde. Luego, apagué mi teléfono y esperé. La primera semana fue un silencio tenso. Imaginaba a Valeria pavoneándose por su funeraria, contratando a un embalsamador externo a un precio exorbitante, sintiéndose la reina de su pequeño imperio. Mientras tanto, las ruedas de la burocracia, aunque lentas, giraban inexorablemente a mi favor. La llamada llegó un martes por la mañana, no de Valeria, sino de nuestra tía Marta. Mateo, tienes que venir. Hay unos inspectores aquí, con papeles del ayuntamiento. Están poniendo precintos en las puertas del laboratorio y de la capilla. Valeria está gritando como una loca. No es mi problema, tía, respondí con calma. Pero es el negocio familiar, gimió ella. Valeria me dejó muy claro que ya no era mi familia ni mi negocio. Poco después, mi teléfono empezó a arder. Llamadas perdidas de mi madre, de mis primos, de empleados. Y luego, el número de Valeria. Lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. Una y otra vez. La vi por la noche. Pasé con mi coche por delante de la funeraria. Las luces estaban encendidas. A través de la gran ventana de su oficina, la vi caminando de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando frenéticamente. El negocio estaba paralizado. Tenían cuerpos en las cámaras frigoríficas que no podían procesar. Familias llamando para preguntar por los servicios de sus seres queridos. Contratos cancelándose. Cada llamada perdida, cada cliente furioso, era un ladrillo que se desprendía de su castillo de naipes. Finalmente, al tercer día de asedio, me envió un mensaje. Sé que eres tú. Llama. No respondí. Una hora después. Ok, cometí un error. Hablemos. Silencio. Al anochecer. Por favor, Mateo. Estás destruyendo el legado de papá. Ese mensaje casi me hizo reír. La audacia. La llamada final llegó cerca de la medianoche. Esta vez contesté. No hubo gritos. Solo un sollozo ahogado. ¿Por qué?, susurró. Su voz, normalmente tan afilada y autoritaria, estaba rota. ¿Tú sabes por qué, Valeria? Podemos arreglarlo, suplicó. Te daré un aumento. Te haré socio de nuevo. Lo que quieras. Pero tienes que retirar eso. Mañana tengo que entregar el cuerpo del señor Jiménez y la licencia está suspendida. Su familia me va a demandar. Voy a perderlo todo.
Hice una pausa, saboreando el momento. Le di el mismo respeto que ella me había dado a mí. Me despediste por mensaje de texto, dije, con una voz plana y sin emociones. Me llamaste inútil delante de toda la familia en el grupo de chat que creaste para celebrar tu ascenso. Cambiaste las cerraduras como si yo fuera un ladrón. Trataste el legado de nuestro padre como tu cajero automático personal. Lo siento, balbuceó. Estaba estresada, no lo decía en serio. Yo sí, la corté. Esto es muy en serio. Tienes 26 días para sacar tus cosas de mi propiedad. Buena suerte encontrando otro lugar con una licencia de zonificación funeraria en esta ciudad. Y colgué. Ella no destruyó un negocio. Destruyó una confianza. Creyó que los cimientos de nuestra familia estaban hechos de dinero y poder, y se olvidó de que los verdaderos cimientos, los que mi padre me confió, estaban hechos de tierra y honor. Y sobre esa tierra, voy a reconstruir. Mi familia está dividida. Unos dicen que fui demasiado cruel y que debí negociar. Otros dicen que Valeria recibió exactamente lo que merecía. ¿Fui justo o me convertí en el mismo tipo de monstruo despiadado que ella fue conmigo? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.